Hola Julián, qué bonitas esas Tadoni que conseguiste. ¿Esas qué? Bueno, esas Calpushun para la ofrenda. Ok, vale, perdón, pero no te estoy entendiendo nada de lo que dices. ¿No? Tadoni es el nombre en otomí y Calpushun es el nombre en totonaco para el cempasúchil. No tenía ni idea, pero para la próxima háblame en español, ¿no? Mejor. Yo solo te traía unas flores para el altar. Ay, pues están muy bonitas, me encantan. Supongo que sí vamos a poner un altar, ¿no? Por supuesto que vamos a poner un altar para las ofrendas de muertos en este 5x5. Una buena ocasión para recordar y celebrar a los muertos. Celebrar es la palabra, porque a diferencia de otros países, en México el Día de Muertos es una fiesta de colores intensos, aromas deliciosos, comida deliciosísima y altares muy pero muy elaborados. Y para hablarnos de esto, el invitado de hoy en este 5x5 es un reconocido artista plástico, Humberto Espíndola. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julián Valenti. Maestro, ¿por qué en México se celebra la muerte? No es una fiesta. Ahí hay un pequeño equívoco. Se ha transformado un poco en un jolgorio. Pero lo que pasa está en que más bien es más que fiesta, es una celebración a los muertos. Acuérdate que se les lleva, si tú vas a Oaxaca o a los pueblos que son más indígenas, siempre hay, en el cementerio, siempre se les llevan flores a los muertos, el cempasúchil sobre todo, y hay quienes llevan mariachis, y se hace una fiesta y la gente va a comer a los cementerios con los muertos. Entonces, yo creo que más que fiesta es una celebración que sí puede decirse que raya un poco en una fiesta, pero no que se tenga explícitamente en una fiesta de manera como la conocemos en términos occidentales, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el elemento indígena tiene sus patrones, tiene sus formas y tiene también sus interpretaciones. Y todo esto nos da pie para iniciar el programa de hoy de 5x5, Altares, regalo para nuestros muertos. Se cree que durante la celebración del Día de Muertos, el espíritu de los difuntos puede regresar para convivir con su familia. Y es impresionante que no se trata de una fiesta local ni regional, sino que se celebra en todo México, en diferentes culturas y de muchas formas. Sí, esta fiesta dedicada a los muertos está profundamente arraigada en los pueblos de México, tanto que en 2008 fue incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Y en esta celebración, el altar de muertos es un elemento fundamental que no puede faltar. Porque no puede haber Día de Muertos sin altar. Lo que nos lleva al punto número 1. Las tradiciones se transmiten de generación en generación, mantienen vivas las prácticas culturales y refuerzan el sentimiento de pertenencia. Y van cambiando con el paso del tiempo, como la sociedad misma. El Día de Muertos no se escapa a estas transformaciones, al grado que resulta difícil hablar con exactitud de sus orígenes. Todos sabemos que se trata de una celebración en la que se mezclan elementos de la religión católica que trajeron los españoles y de elementos prehispánicos. Y ese contraste es un valor fundamental que llama la atención de miradas alrededor del mundo. El viejo y el nuevo mundo se manifiestan sobre el miedo más antiguo de la humanidad, la muerte. En un mismo altar conviven elementos católicos como la cruz, pero adornados con flores endémicas de estos territorios como el cempasúchil. O se mezclan ideas sobre el camino al más allá con rezos y xoloscuincles, los perros que guían a los humanos en su camino después de la muerte. Pero al hablar de esta mezcla es importante entender lo complejo de ambas partes. Como sabemos, México es, desde antes que llegaran los españoles, un mosaico cultural. Por lo tanto, existen muchos tipos de altares y de formas para recordar a los muertos. Exacto. Lo prehispánico no es solamente lo mexica. Existe toda una diversidad de grupos étnicos en el país con prácticas muy particulares para celebrar estas fechas. Y esas prácticas también se han transformado con el paso del tiempo. Por su parte, la religión católica aporta elementos muy importantes que se derivan también de prácticas particulares. Empezando por la fecha, el 1 de noviembre es Día de Todos los Santos, que se relaciona con la adoración de reliquias, es decir, tesoros y restos humanos exhumados que pertenecieron a santos y que se exhibían para que los creyentes rezaran a cambio de indulgencias.
Entonces, es una celebración que parte de un sincretismo en el que sus dos partes no son homogéneas y que da como resultado una fiesta que, con el pretexto de la muerte, nos ayuda a celebrar la vida con colores, texturas, olores y sabores riquísimos. Humberto, ¿puedes hablarnos un poco de las ofrendas del Día de Muertos y de sus antecedentes españoles? El altar, la manera de hacer ofrendas en México, tiene otras vertientes. El altar de Dolores, que es menos conocido, se dedica a la Virgen de Dolores, que antiguamente, ahora ha cambiado, tenía su celebración el viernes anterior al Viernes Santo. Y era un día dedicado a los dolores que sufrió la Virgen María al ver a su hijo sacrificado. Entonces es un altar de luto, al igual que el altar de muertos, y es poner un montón de objetos maravillosos para distraer a la Virgen de sus dolores. Y en este altar de dolores se ofrecen también cosas vivas. Se ofrece el trigo crecido y la chía crecida en unos borreguitos de barro que se fabrican. Y me di cuenta que el altar de Dolores es un altar de primavera con trigo crecido y el altar de muertos es un altar de cosecha con la comida, con las calabazas, con los frutos. Yo he participado en los dos. Okay. Y son fantásticos los dos, cada uno tiene sus características especiales. Además de Tadoni y Calpuchún, conocemos otros 46 nombres distintos para el cempasúchil. Esta riqueza lingüística es acompañada de una gran diversidad biológica y cultural. Esta planta, el cempasúchil, acompañó a los habitantes de regiones de México y de Guatemala en rituales y celebraciones desde tiempos precolombinos. De las 58 especies de cempasúchil que se distribuyen por toda América, 35 se encuentran en México y principalmente son 2 las que se comercializan en el Día de Muertos. México es centro de origen y diversificación del cempasúchil, lo que generó que diferentes especies de la planta tomaran formas y colores variados, colonizaran un sinfín de climas y latitudes y se usaran en diversos rituales y ceremonias. La flor y su manejo eran de tal importancia que, por ejemplo, los nahuas contaban con trabajadores especializados en seleccionar las flores de mayor tamaño y tonalidades más atractivas para obtener sus semillas y cultivarlas en el siguiente ciclo. El cempasúchil se utiliza en distintas celebraciones, desde inicios de agosto hasta finales de enero. La flor es valorada por su belleza, pero también por sus propiedades insecticidas e incluso como pigmento. Y también por sus atributos medicinales, que se dice alivian malestares digestivos, fiebres, achaques nerviosos e incluso se utiliza como anticonceptivo o para curar los espantos. Por supuesto, se usan para darle color a nuestras ofrendas, ya sea colocando las flores enteras o solamente los pétalos que trazan caminos para guiar a las almas de los muertos al altar. El cempasúchil es muy importante, tanto en las ofrendas como en la economía de muchas personas, pues se estima que se cultivan 14,000 toneladas de flores y los clientes gastan 43 millones de pesos al año. ¡Oh! Vaya que es importante para la economía. Y no es la única flor que se usa. Otra muy utilizada es la flor de terciopelo, que florece de septiembre a diciembre y, por cierto, es de origen asiático. Y en el municipio de Meztitlán, Hidalgo, crece una orquídea de color morado, ampliamente conocida por la población local como flor de muertos, que la cultiva extensamente para aprovechar las inflorescencias que se ofrendan en el Día de Muertos. Esa orquídea es uno de los casos mejor conocidos de una especie extinta en la naturaleza de manera silvestre, pero que ha llegado hasta nuestros días gracias a la conservación que hace la población local.
En las culturas mesoamericanas, este festejo no se trataba, ni se trata, únicamente de los muertos, sino que también simboliza el fin de los ciclos agrícolas. Se agradece por lo que ha nacido, prosperado y dado fruto en la tierra, pero que inevitablemente llega a su fin. Y ahora es tiempo de gozar de estos frutos en el punto número 3. La comida y la bebida son elementos básicos que no pueden faltar en ninguna reunión, incluso si es con los muertos. Y qué mejor que se trate de la comida y bebida preferidas por nuestros fallecidos, como mole con pollo o guajolote, claro, con su respectivo arrocito, o unos ricos tamales. Además, en casi todos los altares del Día de Muertos podemos encontrar toda clase de frutas y verduras de temporada, que por suerte en estas fechas existe una gran variedad, como la caña de azúcar, las calabazas, tejocotes, jícamas, mandarinas, guayabas y naranjas. Un elemento muy importante es la comida que tiene forma humana, o más bien forma de huesos, como el pan de muerto. Como ya vimos, parte importante del altar está relacionado con la veneración de los huesos exhumados de santos. Y es que 3 siglos antes de que llegaran los españoles a estas tierras, en los reinos de Castilla, Aragón y León, se solía preparar para el Día de Todos los Santos dulces y panes que imitaban reliquias de las que hablaste, Julián, y que eran bendecidos y colocados en los altares. Suena muy similar a nuestro pan de muerto, con sus huesos de adorno, o a las calaveritas de azúcar, de chocolate o de amaranto que muestran la dualidad que tiene la festividad con la muerte. En México se ofrece una amplia gama de panes de muerto, preparados de diferentes maneras, dependiendo de la región. En la Ciudad de México, por ejemplo, estamos acostumbrados al delicioso pan con mantequilla, espolvoreado con azúcar y un toque de azar. Pero en otras regiones, como en el Valle Central de Oaxaca, suele prepararse el pan de yema con anís y ajonjolí. O el pan de pulque que se prepara en la región de la Huasteca, en Puebla y Veracruz. En Miahuatlán, Oaxaca, el 1 de noviembre, fecha en que vienen las almas de los niños y niñas de visita, se ponen panes acompañados de dulces, como las galletas de miniatura, que es pan de yema al que le dibujan caritas humanas. Las chilindrinas, corundas y golletes forman parte de la lista de panes tradicionales de estas fechas. Y para quienes no sepan cuáles son estos, pues pregúntenle a sus familiares más cercanos, ya que recordemos que se trata de una tradición oral. ¿Y qué otros elementos debe tener un altar? Veámoslo en nuestro punto número 4. Como hemos visto hasta ahora, diferentes culturas hacen diferentes ofrendas. Pero hay ciertos elementos que se repiten en muchas de ellas, además de las flores y la comida que ya mencionamos. Por ejemplo, todos ponen en una mesa o en una superficie plana y horizontal, que puede tener varios niveles, un mantel blanco. Y sobre ese mantel colocamos el famosísimo papel picado, de colores muy alegres y con una gran variedad de formas. Maestro Humberto, ¿por qué usar papel picado como un elemento importante en los altares? Mira, yo creo que esto viene básicamente también de un concepto que es completamente indígena y que fue borrado por la colonización, por la conquista y después por el mundo virreinal. Y es el hecho de que en el mundo prehispánico el papel, que en la lengua de los aztecas, en el náhuatl, se dice amate, era importantísimo en el mundo prehispánico, era un material sagrado. Entonces, con él se hacían ofrendas, se hacían infinidad de festividades, se escribieron los códices sobre el papel amate. Pero de cualquier manera, el amate servía de moneda, servía de material de intercambio, servía para pago de impuestos de grupos sometidos por los aztecas. Tenía una gran importancia el amate. Cuando se viene la conquista, el amate, al ser sagrado, lógicamente queda fuera de los planes de evangelización y se prohíbe. Lo queman, lo destruyen, se prohíbe su fabricación. Entonces, cuando se prohíbe
y esta es mi teoría, el amate, el papel tiene que regresarse, hay esa necesidad de que regrese a los sitios sagrados. Regresa en forma de papel picado, pero ya tenemos que entender que el papel picado es una forma indígena de trabajo que incluye un material que viene del oriente, que es el papel de China. Y cuando alguien compraba una de estas piezas aquí en México, el papel de envoltura pues se tiraba a la basura. ¿Quién lo recogía? Los sirvientes, los criados. ¿Quiénes eran los criados? Eran los indígenas. Y ellos casi te podría yo asegurar que recogían el papel y lo guardaban y todo, y lo empezaron a recortar. Entonces, el papel picado vuelve a aparecer en los altares caseros, vuelve a aparecer en los altares de muertos y vuelve a aparecer en los altares de dolores, siempre muy sutilmente, pero sigue teniendo una presencia. La ofrenda también debe tener una vasija con copal, ya que su humo limpia y purifica al ambiente. A veces se ponen cruces que son obviamente de influencia católica y se suelen colocar en la parte superior del altar, aunque también pueden formarse con ceniza, sal, pétalos de flor, semillas o frutas pequeñas como el tejocote. Un vaso con agua refleja la pureza del alma y la regeneración de la vida y la siembra, y también le quita la sed al difunto. Sal es un elemento que purifica el espíritu de los niños en el purgatorio. Calaveritas de azúcar, de chocolate, de amaranto o de yeso son un recuerdo de que la muerte está siempre presente. Un xoloscuincle, que acompaña a los hombres y mujeres al llegar al Mictlán, el lugar de los muertos. En especial, se coloca en altares para niños. La imagen de las ánimas del purgatorio. Esta se coloca para que, en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en el purgatorio, se le facilite la salida. Las fotografías de los difuntos que queremos recordar, a quienes dedicamos el altar. En muchos lugares se colocan de espaldas y frente a ellas se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus familiares y ellos, a su vez, el del difunto. Un arco que se construye con una rama flexible, que se dobla y se fija en los extremos de la mesa. Se adorna con limones, naranjas y flores de cempasúchil. Este simboliza la entrada al mundo de los muertos. También se colocan las bebidas alcohólicas de preferencia de los difuntos, o instrumentos musicales y otros objetos personales, y en el caso de que se trate de niños pequeños, sus juguetes favoritos. Y creo que ya es todo, ¿no, Julián? Pues se te olvidó algo esencial que no puede faltar en ningún altar. ¿Qué? Dejemos que nuestro invitado nos lo diga. Maestro, ¿por qué es importante la luz en las ofrendas? Julián, mira, la luz es muy común y ahora se oye mucho, sobre todo en las redes sociales, cuando alguien se muere, ¡ay, que tengas mucha luz! Pero ha sido también una tradición del cristianismo encenderle velas y veladoras a los muertos. Entonces es una manera simbólica de ofrecerles una estancia al alma y una manera de iluminarlas y de guiar el camino una vez que la persona muere. Todo eso se rememora en los altares, y desde los altares de la misa hasta los altares de muertos. Y antes de ir hacia la luz, mejor vayamos a un corte y en un momento regresamos. Estamos de vuelta en este 5x5, justo para continuar montando esta ofrenda en el punto número 5. El Día de Muertos es la celebración más representativa y conocida de la cultura mexicana a nivel mundial. Por eso es considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero es un hecho que ha cambiado muchísimo a través del tiempo. La cultura no es algo fijo, sino algo que está en constante cambio. Y como ya mencionamos, esta celebración tiene raíces diversas y los elementos que retomamos de estas raíces también van cambiando. ¿Y qué habría de esperarse en pleno siglo XXI? Es un hecho que vivimos en un mundo globalizado, donde cada vez es más difícil escapar de la influencia de otras culturas. Pues sin ir más lejos, la fiesta de Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta, conocido como Samhain. Pero desde hace varios años acompaña al imaginario mexicano de estas fechas, al menos en las grandes ciudades. Tienes razón, Vale.
¿Cuántos no llegamos a pedir calaverita alguna vez o adornamos nuestras casas con brujas, arañas, calabazas y todas estas cosas? Sí, bueno, aunque en mi familia estaba mal visto pedir calaverita. En fechas recientes surgieron dos fenómenos que dejan más que clara la influencia de Hollywood que existe sobre nuestra cultura en este tema. Uno de ellos es la película 007 Spectre y la otra, Coco. Ambas influyeron en gran medida sobre la forma en la que conmemoramos el Día de Muertos en la Ciudad de México. Por ejemplo, a partir de la llegada del 007 se adaptaron nuevos elementos a la celebración, como el desfile de las Catrinas. O Coco, la película de Pixar que fue un éxito en pantalla y que seguramente influyó en la forma en la que mucha gente, sobre todo los niños pequeños, celebran y celebrarán este día. Pero también se han hecho trabajos cinematográficos en los que se hace una crítica a esta globalización y a la pérdida de nuestra cultura, como la película Calacán de 1985 del cineasta Louis Kelly, donde dos niños salvan al Día de Muertos que estaba en riesgo de pervertirse cuando se busca sustituir la artesanía mexicana por productos de plástico. O el cortometraje animado Hasta los Huesos, de René Castillo, donde un hombre muere y viaja a una cantina en el inframundo, donde una Catrina, al más puro estilo de Posada, hace un magnífico número musical interpretando La Llorona, con la bella voz de Eugenia León, y además el corto fue musicalizado por la banda Café Tacuba. Hoy en día es considerado una de las joyas de la animación mexicana. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿la identidad cultural se crea y se destruye o solo se transforma? Es una muy buena pregunta, como otras más que me surgieron, especialmente ahora que mencioné a la Catrina. Me gustaría saber más de ella. Entonces no nos quedemos con las ganas y dejemos que nuestro invitado nos hable de ella. ¿Cuál es el espacio que la Catrina ha ocupado en la actual cultura mexicana? Se está revalorando mucho porque también lo que está variando es la presentación de los altares de muertos. Yo veo a muchos artistas, a muchas instituciones tratando de modernizar. Yo me voy un poco más por nuestro mundo tradicional, por el mundo más indígena, y considero un poco que lo interesante es preservar el Día de Muertos como lo hemos conocido muchas veces, porque ahí va incluido muchos de nuestros valores culturales, la gastronomía, los objetos. Dime, ¿cómo es este surgimiento de la Catrina? Yo había hecho muchos altares de muertos durante mucho tiempo, sobre todo en el Museo del Carmen, y después, por esa época de los años 90, fui 2 veces miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y me llamaron, se venía el Día de Muertos, me llamaron del Museo Mural para hacer una cosa de Día de Muertos. Y yo venía de Barcelona de trabajar, de hacer muchas acciones performáticas con grandes amigos en Barcelona. Y entonces se me ocurrió que por qué no sacábamos a la Catrina que se saliera del mural. Y la directora me dijo, pero ¿cómo no? Con mucho gusto, qué idea tan buena, no sé qué. Entonces lo que restaba era hacer una Catrina. Y pues yo trabajando con papel de China y sabiendo vestir piñatas, y entonces hicimos a la Catrina. Nadie se dio cuenta que había un sustituto de Catrina en el mural. Y hicimos que la Catrina se saliera del mural. Entonces, esta Catrina es pues la auténtica Catrina. Salió y empezó a platicar con las gentes muy bien, la interpretó Gina. Y cuando estábamos entonces dijimos, bueno, pero el lugar normal de la Catrina no es el museo, es la Alameda. Y anduvimos paseando y dijimos, pues vamos a Bellas Artes. Fuimos a Bellas Artes y con tanta suerte que estaba el director de Bellas Artes en la puerta. Y Gina le dijo, se voltea y le dice, pues, oiga, pero qué bien les quedó este palacio, ¿eh? Cuando yo era chiquita apenas lo estaban construyendo. Y me dijo, ¿cómo no, señora Catrina? Pase usted, se lo voy a enseñar. Causó gran sensación la Catrina. Era un día que estaba cerrado el museo. Lo abrieron porque había tal cantidad de gente a las puertas del museo, porque se había anunciado que iba a regresar la Catrina, que lo tuvieron que abrir. A mí me habían pedido que hiciera algo que llamara la atención al público para visitar ese museo. Entonces, de allá en adelante,
Pues yo lo que creo es que detonamos por ahí algún pivote que hizo que la gente, en vez de disfrazarse de fantasmitas, brujas y todos estos personajes del Halloween, se vistieran como nuestra Catrina en nuestro Día de Muertos. Y por esto que nos acabas de mencionar, ¿consideras que ha tenido este éxito la Catrina en el mundo? Pero el éxito se lo han hecho los mexicanos, que ahora en cualquier parte del mundo, para el Día de Muertos, se disfrazan de Catrina en donde estén en el mundo. Y lo que tiene esta Catrina es que el vestuario que le hice, que fue de papel de China, no es un vestuario real. Por el otro lado, que todo está hecho, los trabajos de papel de China que tiene la Catrina, todos son exactos a la pintura de Diego, y por eso el éxito de esta Catrina. Ya ha llegado un momento muy especial del programa. Conoceremos a un personaje relevante del Día de Muertos que está justo aquí con nosotros. Permítanme presentarme. Soy golosina floreada, tradición que azúcar sabe, y en toda la patria suave soy calavera rimada. Oye, ¿y por qué la Catrina habla en verso? La Catrina entonces habla en verso, siempre que quiere comunicarse con las personas, tanto vivas como muertas, pues ella decide hacerlo en verso. Ya conocimos a la Catrina, ahora es momento de conocer más de cerca a quien la sacó del mural. ¿Cuál es tu tesoro más valioso? Uy, tengo varios, todos son recogidos, ¿eh? No he comprado nada, pero tengo por ahí unas piedras que me encontré en alguna ocasión que me gustan mucho, tengo 2 orquídeas, pero yo creo que sobre todo el papel de China, que he aprendido a apreciar, y tengo unos pintados con caracol púrpura. ¿Tu mayor extravagancia? Ay, pues mira, en una época fue viajar, cuando se podía y cuando yo podía en ambas cosas, estaba mucho más joven y viajé muy extensamente por una buena parte del mundo. ¿Quién es tu pintor o artista favorito? Bueno, hay uno que sobresale por encima de todos, que es Chucho Reyes, un mexicano dedicado a hacer arte mexicano, con mi idiosincrasia mexicana. Fui descubriendo su obra, fui descubriendo su vida y me parece un personaje fantástico del siglo XX mexicano. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Artes plásticas de manera muy experimental, porque trabajando con papel de China no hay ningún antecedente, excepto Chucho Reyes, de artistas que lo hayan trabajado, y más bien yo he tenido que diseñar todas mis técnicas, conocer el material no es ni siquiera reconocido por las academias como un material de arte, entonces para mí se ha vuelto muy emblemático trabajar con el papel de China. Sí. ¿Cuál es tu color preferido? Pues aquí otra vez me tendría que referir yo a Chucho Reyes. Yo creo que mi color favorito, si no es mi favorito, quizá el que más uso, es el amarillo. Da una calidez excepcional a todo, utilizándolo a nivel de transparencias, da una luz muy buena, da unos reflejos muy buenos, hace que la gente se vea mejor, y ha sido muy usado no solamente por Reyes, sino también por Luis Barragán. Este programa está pasando a mejor mundo. Y queremos agradecer a Humberto por habernos acompañado en este 5x5 y ayudarnos a armar nuestra ofrenda. Muchas gracias, Julián y Valeria. Estamos llegando al final de este 5x5. Sé que para todos será fatal esperar el próximo con ahínco. ¿Por qué hablas de esa forma rara, en verso y rima? Porque la flaca viene apurada y estoy seguro que se aproxima. Mejor que te lleve a ti, por no seguir bien el guión. Ay, Julián, no seas llorón. Ok, te lo advertí. Nos vemos la siguiente semana con temas interesantes. Si es que me da la gana, dejarlos vivir muy campantes. A alguno de los dos yo me llevo. Ustedes elijan a quién. Mi programa haré yo en vivo y quiero que quede bien. No, espera, no te enojes. Te tenemos otra propuesta. Llévate a los productores. Y será más grande la fiesta.
Nos vemos la próxima semana. Si nos libramos de esta. Pongan altar, flores y comida cercana. Y así estaremos de vuelta.